La paz sea con toda la audiencia en las diferentes partes del mundo donde se encuentran. El día de hoy vamos a analizar un tema de suma importancia que es acerca de el matrimonio cristiano. La gente tiene una frase y recomienda a las nuevas generaciones no contraer matrimonio porque tienen diferentes, pudiéramos decir, intereses y han vivido lo que es un matrimonio, pero no conforme a la enseñanza de Dios. Por tanto, se separan y buscan nuevas parejas pensando que van a poder encontrar el amor que no pudieron encontrar en su primera pareja. Y es entonces ahí donde ellos dicen que no es importante el matrimonio, que es mejor estar soltero, porque se evita de ciertos problemas. No obstante, el matrimonio es una institución divina. Dios lo formó al principio con el propósito de que el hombre tuviera una ayuda idónea y que viceversa, la mujer también tuviera una ayuda idónea. ¿Y qué es entonces el matrimonio? Ante la sociedad catalogan el matrimonio como una institución social. ¿Por qué? Porque surge etimológicamente de la palabra madre, que quiere decir dar vida, o dar a luz, o tener hijos. Entonces es así como se forma la familia, y la familia es una institución social. Pero ¿qué dicen las Sagradas Escrituras acerca de lo que es el matrimonio? El matrimonio es una institución divina, es la unión entre un hombre y una mujer para satisfacer necesidades emocionales, afectivas y de intereses mutuos. No hay matrimonio perfecto, no obstante, entre más consagrado y acercado a la ley de Dios está el matrimonio, Dios mismo se encarga de disipar los problemas que ese matrimonio esté presentando. Para analizar este tema, vamos a leer en Génesis capítulo 2, versículo 18, el cual dice de la siguiente manera: Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Corroboramos entonces lo que dijimos, que el matrimonio es una institución divina, porque el que lo establece es Dios. Y si Dios lo establece, es porque a través del matrimonio se puede encontrar la felicidad. Personas que se han separado y que han pasado por un matrimonio y por otro, pensando que no es posible encontrar la felicidad, es porque no han cumplido con los mandamientos que Dios establece para conseguir la felicidad. Porque si Dios formó el matrimonio, es para que el hombre y la mujer fueran felices y pudieran vivir en armonía. Al unirse en matrimonio se adquieren deberes y obligaciones que se deben de llevar a cabo para tener un matrimonio feliz y exitoso, tales como la ayuda mutua. Tú me ayudas, yo te ayudo y todos nos ayudamos. De esa forma se puede llegar a vivir feliz dentro del matrimonio, y lo podemos observar en Eclesiastés capítulo 4 versículos 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque si tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren el uno le levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Es aquí donde tiene que venir una reflexión. Muchas de las veces se dice dentro del matrimonio, es que tenemos un problema. Tenemos un problema muy grande y no lo podemos solucionar.
y no platican acerca de aquel problema. La palabra correcta sería: somos nosotros dos contra el problema y vamos a buscar la forma correcta de solucionarlo. Es por eso que es importante comprender que al unirse en matrimonio se adquiere esta obligación y ciertos deberes, tal como lo es la ayuda mutua. Yo te ayudo, tú me ayudas y Dios se encargará de bendecir el matrimonio. Otro de los puntos importantes que se observan dentro del matrimonio, otro de los deberes importantes, es la solvencia en el hogar. En Génesis capítulo 2, versículo 15, dice que Dios tomó al hombre en el huerto y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y guardase, para que trabajase. Y de eso que él trabajara iba a obtener precisamente el fruto de su ganancia. De la misma manera, en Génesis 31, 40 al 41, habla acerca de Jacob. 14 años trabajó Jacob por Raquel. 7 años, nosotros conocemos la historia, y le dieron a Lea. Y otros 7 años por Raquel. Así estuvo entonces Jacob trabajando 14 años en un trabajo muy pesado, muy fuerte, y que él lo narra en este texto de las Escrituras. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 7 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Todo lo que padeció Jacob, todo lo que padeció el siervo de Dios, ¿verdad? Podemos observar. Pero es importante entender que la solvencia en el hogar es de suma importancia. Cuando el varón se une en matrimonio, no es como al principio se cree que es en el noviazgo, amor, beso y abrazo. No, es todo lo contrario. Se adquiere la obligación de la solvencia económica. Se encarga uno de trabajar, de ver por su esposa, de ver lo que haga falta. Posiblemente no tenga un trabajo, pudiéramos decir, donde consiga grandes ganancias de un salario exorbitante, pero en el diferente ramo donde él se desempeñe, su labor es ser el solvente en el hogar. Otra de las obligaciones para un matrimonio feliz y exitoso es la formación de un nuevo hogar. Cuando un matrimonio está por formarse, es importante entender que se deben de cumplir los mandamientos de Dios. Hay un refrán en el mundo que dice: lo que mal empieza, mal acaba. Y muchas de las veces no se comprende que al ser un nuevo hogar, tengo que separarme de mis padres, tengo que separarme de mi familia, irme a rentar o en una casa propia conforme a mis posibilidades, pero es el mandamiento de Dios. En Mateo 19, 5 al 6, dice: y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Muchas de las veces el padre de familia aconseja a los hijos para que no gaste, para que conserve más ingresos en el hogar. Y dice: mira, hijo, tenemos aquí un cuarto, aquí puedes construir encima. Puedes construir, puedes poner tu habitación y puedes vivir tranquilamente con tu esposa. Pero recordemos, lo que mal empieza, mal acaba. ¿Quién sabrá más? ¿El Señor Jesucristo o nuestros propios familiares?
Porque el mandamiento de Dios es: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Muchas personas que han fracasado en su matrimonio expresan que uno de los problemas que tuvieron fueron precisamente sus suegros, fueron precisamente sus cuñados. ¿Y por qué? Porque vivían en el mismo círculo, porque vivían en la misma casa, todos apretados, con diferentes dificultades. Pero es muy diferente cuando una persona se casa y renta un hogar, o se busca, pudiéramos decir, algún departamento. Incluso hay un refrán que dice: el casado casa quiere. Es importante comprender que se tienen que cumplir los mandamientos establecidos por Dios. Muy bien, ¿cuáles son los lazos que fortalecen el matrimonio? Uno de los lazos importantes que fortalecen el matrimonio es el amor. Y en Efesios 5:25 nos da una prueba muy grande de lo que es el amor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Da el ejemplo el apóstol Pablo hasta dónde debe de llegar el amor del esposo por su esposa. Y también hasta dónde debe de llegar el amor de la esposa por su esposo. Y da el ejemplo más grande del Señor Jesucristo. Así como Cristo amó a la iglesia y ese amor lo llevó hasta dar su vida por la iglesia, así debe de ser el amor del esposo por su esposa. El matrimonio es muy diferente al noviazgo. Cuando se pasa por la etapa del noviazgo, posiblemente hayan ciertos cumplidos o cierto cortejo. Y aquella persona que corteja a la joven le dice: te quiero, te amo. Pero ¿qué sucede? Que cuando ya están juntos, ese cortejo se acaba, pensando que solamente es en la etapa del noviazgo, cuando es todo lo contrario. Dentro del matrimonio se tiene que seguir con ese cortejo, así como Cristo amó a la iglesia. Otro de los lazos que fortalecen el matrimonio es el respeto. Y lo dice en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. En este versículo de las Sagradas Escrituras, el apóstol Pedro resalta a la mujer como vaso más frágil, no porque sea menos que el hombre, sino porque Dios a la mujer le ha dado un lugar más alto de bendición, el cual es recibir el amor, el afecto de su marido. Por eso menciona precisamente que ese honor el esposo se le debe de dar a la esposa. Es importante tener el respeto hacia su esposa. Muchas de las veces pasan los años y posiblemente la edad empiece a hacer efectos en la persona y el esposo pueda incluso herir sus sentimientos al hablar de sus defectos. Eso entonces es una falta de respeto y puede llegar a herir a la persona. El esposo toda su vida debe de vivir enamorado de la esposa con la que se casó. De la misma manera, el Espíritu de Dios aconseja a la mujer que debe de respetar a su esposo. En Efesios 5:33 dice de la siguiente manera: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer respete a su marido. Es importante señalar
que cuando dice que debe de amar también a su mujer como a sí mismo, se está refiriendo precisamente que si algo le duele a ella, también a mí me debe de doler, porque soy el esposo. Que si algo le pasa a ella, yo me debo de preocupar también, porque es como si me doliera a mí, porque tengo que amarla a ella como yo me amo a mí. Y la mujer respete a su marido. Es importante comprender eso. Posiblemente su esposo no tenga un buen trabajo, pero no le dice no eres un bueno para nada, no sirves, no. Con mucho respeto hacia su esposo. Todos los problemas se deben de solucionar de la manera que Dios quiere, de la manera a que Dios le agrada. En Efesios capítulo 4, 26 al 27, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Observamos que pueden haber pleitos, pueden haber discusiones, pero nunca se deben de saltar. Sí me puedo enojar, sí puedo molestarme, pero me invita entonces Dios a reconciliarme. Airaos, pero no pequéis. Hay un límite. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Otro de los lazos que fortalecen el matrimonio es la comunicación. Y lo dice en Eclesiastés 9:18, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. La comunicación es fundamental, es exclusiva de un matrimonio sano, de un matrimonio feliz. Cuando se encuentra esa comunicación, esa relación de hielo fría durante meses, durante años, no puede haber felicidad. Es todo lo contrario. Entonces me invita a Dios a que yo debo de comunicar, a que yo debo de hablar. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Pero un pecador lo destruye todo y hace mucho mal. Concluyo. El matrimonio es bendición de Dios. Proverbios 18:22. El que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Eso es todo. Dios los bendiga y hasta la próxima.